La humanidad alfabetizada y el silencio del pensamiento. Antes de las letras, cuando el mundo ya sabía hablar. Existe una ilusión moderna, muy cómoda por cierto, según la cual el conocimiento comienza cuando aparece la escritura. Todo lo anterior suele clasificarse como prehistoria, término que, dicho sea de paso, revela más sobre nuestra arrogancia que sobre el pasado, como si la humanidad hubiese permanecido en una suerte de balbuceo cognitivo hasta que alguien decidió trazar una letra. Sin embargo, basta observar una pintura rupestre, un calendario agrícola, un tejido simbólico o una arquitectura ritual para comprender que el ser humano pensaba estructuralmente antes de escribir linealmente. Aquellos sistemas no eran rudimentarios, eran otros regímenes de codificación, no menos precisos, sino menos compatibles con el archivo moderno. Podría afirmarse, sin temor a exagerar, que la mayor parte del conocimiento humano originario fue elaborado por personas que nunca conocieron el alfabeto, pero que sabían leer el cielo, la tierra, los cuerpos y los ciclos. La invención de la escritura no sustituyó ese saber. Lo seleccionó, lo tradujo parcialmente y en muchos casos lo descartó por no encajar en la sintaxis del poder emergente. La imprenta, siglos después, no corrigió este sesgo, lo multiplicó. Hizo reproducible no todo el conocimiento, sino solo aquel que ya había pasado por el filtro de la legitimidad. Autores invisibles y lenguas que pensaron sin dejar firma. Si hojeamos la historia del pensamiento humano, encontramos una paradoja inquietante. Casi todo lo que sabemos no tiene autor identificable, y casi todos los autores identificables representan una fracción mínima de quienes pensaron. La humanidad ha producido conocimiento colectivamente, pero lo ha archivado individualmente. El resultado es una biblioteca mundial donde los nombres propios ocupan los lomos visibles, mientras que los saberes anónimos sostienen la estructura desde el sótano. A esto se suma otro fenómeno, la desaparición de lenguas. Cada lengua extinguida no es solo un sistema gramatical perdido, sino una forma particular de organizar el mundo, una epistemología completa que deja de ser decible. No es que esas lenguas no hayan pensado, es que dejaron de ser escuchadas. Así, la historia del conocimiento no es solo una historia de ideas, sino una historia de silenciamientos. Y conviene subrayarlo, muchos de esos silencios no fueron accidentales, sino funcionales a sistemas de dominación cultural, religiosa o económica. La alfabetización como promesa incumplida. Llegamos entonces a una de las ironías más refinadas de la modernidad. Nunca antes tantas personas supieron leer y escribir, y nunca antes tantas personas se sintieron incapaces de decir lo que piensan. Este fenómeno suele atribuirse a carencias individuales, falta de talento, de disciplina, de vocabulario, cuando en realidad se trata de un problema estructural. Se enseñó a decodificar textos, pero no a codificar pensamiento. Se entrenó la lectura como consumo, no la escritura como construcción de sentido. El resultado es una humanidad alfabetizada pero insegura, capaz de reconocer una buena idea ajena y profundamente desconfiada de la propia, como si el pensamiento necesitara un permiso externo para existir. Aquí aparece una figura inquietante, el sujeto que piensa sin legitimidad, no porque su idea sea débil, sino porque no domina la sintaxis que la vuelve visible. En este punto, la escritura deja de ser herramienta y se convierte en aduana. Sintaxis, metodología y el papel inesperado de la inteligencia artificial. Toda civilización se sostiene sobre métodos, incluso cuando finge no tenerlos. La propuesta de una metodología sintáctica universal no busca homogeneizar el pensamiento humano, sino hacerlo transitable. La clave no está en imponer qué decir, sino en cómo articular lo que ya se piensa.
Una idea, al carecer de estructura, no desaparece, se dispersa. La sintaxis, en este sentido, no es un corsé, sino un andamiaje. Aquí la inteligencia artificial introduce un giro inesperado. No como autora ni como juez, sino como mediadora estructural. Al asistir en la organización del discurso, la inteligencia artificial permite que millones de personas atraviesen por primera vez el umbral entre pensar y decir. Este proceso tiene un efecto colateral inquietante. Al reorganizar masivamente el discurso humano, comienzan a hacerse visibles errores históricos normalizados, interpretaciones interesadas, dogmas sostenidos más por repetición que por coherencia. No se trata de una revolución violenta, sino de algo más peligroso, una clarificación progresiva. Hacia una ética de la claridad, consecuencias más allá del texto. Cuando el pensamiento se articula, no solo cambian los libros, cambian las decisiones, cambian las prácticas, cambian las relaciones con lo viviente. Una humanidad capaz de decir con claridad lo que piensa no puede sostener indefinidamente dietas destructivas sin cuestionarlas, economías basadas en la opacidad, credos que se blindan contra el lenguaje, sistemas que prosperan en la confusión. El objetivo último no es la acumulación de manuscritos mejor escritos, sino una reorientación ética del sentido. Tal vez integración con el universo no sea una consigna ingenua, sino una metáfora aún imprecisa de algo más concreto. Aprender a habitar un sistema mayor sin falsear nuestra voz. Como toda buena biblioteca, esta no promete salvación, promete algo más modesto y más radical. Claridad suficiente para elegir conscientemente. Nota del autor. Sobre la estructura informacional de frontera EIF. El marco conceptual que atraviesa este texto no surge como una hipótesis abstracta ni como una ocurrencia teórica tardía, sino como el resultado de una observación prolongada y reiterada en contextos reales de formación académica, investigación y escritura. A lo largo de más de 2 décadas de trabajo con estudiantes, docentes e investigadores de distintas áreas del conocimiento, he sido testigo de un fenómeno constante. Personas capaces de pensar con profundidad, de comprender textos complejos y de dialogar críticamente con ideas ajenas, que sin embargo se declaran incapaces de escribir lo que piensan, no por falta de inteligencia, sino por falta de estructura. La estructura informacional de frontera, EIF, surge precisamente en ese punto de fricción, en la frontera entre el pensamiento no articulado y el discurso reconocible. No es un método de corrección estilística ni una receta para escribir bien, sino un modelo de articulación informacional que permite organizar, jerarquizar y hacer transitables las ideas antes de someterlas a los formatos académicos, editoriales o institucionales tradicionales. Su propósito inicial fue modesto y práctico: ayudar a que una idea no se perdiera por no encontrar forma. Con el tiempo, su alcance reveló implicaciones más amplias. EIF parte de una premisa simple, pero frecuentemente ignorada. El problema central de la escritura no es el lenguaje, sino la estructura del pensamiento previo al lenguaje. Por ello, el modelo se sitúa deliberadamente antes del texto final, en el espacio donde aún no hay párrafos, pero sí relaciones conceptuales, tensiones semánticas y decisiones implícitas. En ese espacio, esa frontera, la intervención metodológica resulta decisiva. La integración de herramientas de inteligencia artificial dentro del modelo EIF no obedece a una fascinación tecnológica ni a un desplazamiento de la autoría humana. La IA cumple aquí una función estrictamente instrumental. Actúa como apoyo sintáctico y organizacional, no como generadora de sentido. Su valor reside en facilitar la visualización de estructuras, detectar incoherencias, evidenciar repeticiones históricas y hacer explícitos errores
que durante décadas han sido preservados y normalizados por inercias institucionales o intereses de clase. En este sentido, la IA no sustituye el pensamiento humano, lo obliga a volverse claro. El texto que precede puede leerse, entonces, como una expansión reflexiva de los principios que sostienen EIF. No pretende presentar el modelo en términos técnicos ni operativos, sino situarlo dentro de una problemática mayor, la de una humanidad alfabetizada que aún no ha aprendido a decir. EIF es una respuesta posible, no la única, a esa fractura histórica entre saber y expresar, entre pensar y ser reconocido. Si este ensayo logra algo, no será convencer al lector de adoptar una metodología específica, sino invitarlo a reconocer que muchas de las limitaciones que atribuye a sí mismo no son fallas personales, sino consecuencias de un sistema que enseñó a leer sin enseñar a articular. En ese reconocimiento comienza, quizá, la verdadera frontera, aquella en la que el pensamiento deja de sentirse ilegítimo y empieza, por fin, a tomar forma.